programa es Clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Sinapseando. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de Medicina en la Universidad Autónoma de Nayarit y aquí en cabina también me acompaña mi compañero Juan Pablo, mucho gusto, estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit. Qué gusto que nos estén escuchando el día de hoy aquí en Sinapseando, espero les guste nuestro tema. ¿Cuál es, Pedro? El tema de esta semana es las ondas cerebrales, ¿no? Mucha gente habrá escuchado un poco sobre ondas cerebrales, mucha gente no, pero la intención de esta semana es hablar sobre ello, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, vamos a dar una definición de sinapsis. La definición de sinapsis del día de hoy es... La sinapsis la podemos definir como una comunicación entre dos neuronas, ¿no? Es importantísimo darnos cuenta de todo lo que puede haber en una sinapsis y que pues es ahora sí que el responsable de nuestro día a día, ¿no? De nuestra conducta, nuestra personalidad, nuestros hábitos, y pues por eso pusimos de nombre, ¿no?, a nuestro programa Sinapseando, ya que todo el tiempo estamos sinapseando, aún estando dormidos. Ok, esa definición nos da pie para iniciar con el tema. Las sinapsis son impulsos eléctricos que se transmiten de una neurona a otra. Son chispas de electricidad o corrientes de electricidad que se transmiten hacia grandes grupos de neuronas. Cuando se agrupan estas neuronas se le llaman circuitos neuronales. Y los circuitos neuronales en determinada parte del cerebro cumplen cierta función. Así es. Y estos circuitos neuronales emanan electricidad, ¿no?, por así decirlo. Y esta electricidad forman en grandes cantidades las ondas cerebrales. Entonces, las ondas cerebrales son como un producto, ¿no?, de la sinapsis, y es muy importante pues ahora sí que es como la raíz un poco y un lenguaje, ¿no? Un autor que había visto del Centro Nacional de Neurofeedback en Barcelona, de España, comentaba que las ondas cerebrales eran un lenguaje de las neuronas. Y se me pareció bastante interesante, ¿no? Porque nos damos cuenta que esto no solo es electricidad, ¿no? Lo podemos ver de una perspectiva a lo mejor romántica, de que es un lenguaje que nos está dando nuestras células. Sí, qué interesante esta perspectiva, entenderla como un idioma en el que se pueden comunicar las neuronas, a veces de cierto tipo, a veces de otro. Así es. Igual hay muchas maneras, ¿no?, de ver estas ondas cerebrales. Hay muchas formas de clasificarlas y hay muchas formas de darnos cuenta de cómo interactúan, ¿no?, en nuestro encéfalo, que es un nombre más técnico para referirnos al cerebro, ¿no? Sí, si yo digo, por ejemplo, hola, 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 o si hago un movimiento repetido una y otra vez, si visualizamos mi actividad cerebral, se va a ver como si un circuito se repitiera una y otra vez un impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico se va a repetir en ese circuito a cierta frecuencia o a cierta velocidad por unidad de tiempo. A eso es a lo que se le conoce como onda cerebral, y las hay de distintas frecuencias. Así es, a grandes rasgos hay 5 tipos principales de ondas cerebrales, y estos 5 tipos cada uno tiene pues su propia, viéndolo de la perspectiva romántica, ¿no?, un lenguaje. Cada uno nos dice una cuestión distinta que está sucediendo en el cerebro, ¿no? Estas 5 clasificaciones sirven sobre todo para poder tener un avance, ¿no?, y una administración óptima y adecuada a la hora de pues estudiar esta cuestión.
Y, por ejemplo, la parte más elevada de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo, es la corteza cerebral. Es aquella que se encarga de nuestros procesos conscientes. Entonces, en nuestra corteza, en nuestro centro de nuestro cerebro, que es nuestro sistema límbico encargado de nuestras emociones, y en cada parte hay circuitos neuronales a cierta frecuencia, emitiendo cierta onda a cierta frecuencia. Cada aspecto de la realidad que nosotros procesamos está siendo interpretada por un circuito neuronal. Podría ser lo que ustedes escuchan ahorita, lo que ustedes ven, lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten. Cada una está asociada o encargada por un circuito neuronal en determinada parte de su cerebro. Exacto. Estas ondas cerebrales, más que ser un lenguaje, ¿no? También son una respuesta eléctrica de esta interacción entre neuronas. Y nos damos cuenta que estas ondas cerebrales se pueden interpretar de muchas maneras, ¿no? Dentro de la medicina, dentro del aspecto clínico, es muy importante el estudio de estas ondas cerebrales para que podamos analizar y tener mejores diagnósticos, por ejemplo. Sin embargo, también en el aspecto de la neurofisiología, que es el estudio del funcionamiento de las neuronas y por ende el estudio del funcionamiento del cerebro, ¿no? Y esta ciencia pues sirve para recabar información del funcionamiento de este órgano. Y pues el estudio de las ondas cerebrales es bastante imprescindible, ¿no? Para que podamos ver el funcionamiento del mismo, ya que como habíamos visto, podemos interpretar que estas ondas no solo son como electricidad y ya, ¿no? Sino que nos dan respuesta a una situación. Podemos interpretarlas como una situación que está sucediendo en la actividad cerebral, ¿no? del individuo. Sí. Cada circuito neuronal tiene cierto componente, es decir, cumplen cierta función según la zona del cerebro en la que se encuentren, según la tarea que estemos ejecutando en el momento, y también tienen cierto nivel de sincronización o cierto nivel de integración a la frecuencia a la que oscilen, porque ese es el concepto en física, osciladores, es la onda que van a emitir y la onda que va a salir en el electroencefalograma. Uh-huh. Un electroencefalograma es un aparato y es una herramienta, ¿no? Que nos puede apoyar para leer e interpretar estas ondas cerebrales, ¿no? Este electroencefalograma suele ser muy utilizado por los neurólogos. Sin embargo, hoy en día los avances de las ciencias biomédicas ya propician, ¿no? Que se puede usar esta herramienta tanto en cuestiones como salud mental, ¿no? Que este encefalograma históricamente había sido utilizado solo por neurólogos, neurocirujanos, pero hoy en día también ya suele ser una herramienta de utilidad para psiquiatras o psicólogos clínicos, neuropsicólogos, y pues es maravilloso, ¿no? Darnos cuenta de que hay tantos especialistas en torno al cerebro y ya hay grandes herramientas para la interpretación del mismo. Sobre la sincronización, el nivel de integración que tienen estos circuitos puede ser en mayor o menor medida. Más adelante veremos si es conveniente que estén sincronizados, qué tan sincronizados estén y distintas posturas al respecto. ¿Te parece si ya iniciamos con los tipos? Así es, vamos. Ok, yo tengo de frecuencias más rápidas y más cortas, es decir, que la onda sea más corta de amplitud, de arriba hacia abajo, más chiquitas. Tengo primero gamma, las más rápidas, luego beta, luego alfa, zeta y delta, finalmente las más lentas, en ese orden. Gamma, beta, alfa, teta y delta. Se preguntarán, ¿por qué no están en orden alfabético? La respuesta es que alfa, las terceras que mencioné, son las más abundantes y las primeras en ser descubiertas, por la misma razón. Por ser las más abundantes también fueron las primeras en ser descubiertas. Posteriormente las beta y ya las demás. Sin embargo, si las acomodamos por frecuencia, sería en este orden: gamma, beta, alfa, teta y delta. Así es. Tenemos que ser conscientes primero, ¿no? De la clasificación y los nombres. Y pues en primera, como ya había comentado mi compañero, tenemos estos 5 tipos. Y cada tipo nos da como una interpretación distinta, ¿no? De un proceso que está pasando dentro del cerebro. Obviamente, debido a las limitantes de las neurociencias y el avance de las mismas,
pues estamos muy limitados, ¿no? Por qué tanto podemos interpretar de estas ondas cerebrales. Sin embargo, pues ya hay un avance muy evidente, ¿no? En donde podemos asimilar dentro de la respuesta que se nos da un electroencefalograma, pues qué es lo que nos quiere decir cada una de estas ondas, ¿no? La gamma, la beta, la alfa, la teta y la delta. Estos 5 tipos, cada uno pues nos da una interpretación distinta, ¿no? Que a continuación vamos a aunar más profundamente en cada uno de ellos. Ahora las voy a mencionar de la más lenta a la más rápida. Delta, teta, alfa, beta y gamma. ¿Para qué funcionan cada una de ellas? Las ondas alfa, las principales, las más abundantes, se encargan de la atención que prestamos a nuestra realidad. Ahorita cualquier cosa en la que su atención esté puesta, allá están siendo involucradas las ondas alfa. Y sobre todo, si tienen la atención dispersa, por ejemplo, piensen en un mercado, cómo se les va su atención a las voces, a los colores, a los productos, a las personas, a lo que están comprando, como de repente cambian su atención a la actividad que están haciendo. O si están estudiando en una cafetería y de repente el ruido los abruma, los desconcentra totalmente, el momento en donde se obligan a volver la atención a su tarea, en ese momento están involucradas las ondas alfa. Entonces, a grandes rasgos se encargan de eso, de la atención que se presta a un evento, un objeto determinado. Exacto. Estas ondas suelen ser frecuentes, ¿no? Que en nuestro día a día. Sin embargo, pues cada una de estas ondas podemos atravesarlas durante cualquier parte del día, ¿no? No es como, durante tales horas presento tal cuestión, ¿no? Cada una de estas ondas pues puede suscitarse, ¿no? A cualquier parte de nuestro día a día. Sí, es cierto, en determinado momento podemos tener múltiples circuitos oscilando a distintas frecuencias. Siguiendo con el siguiente tipo, las ondas beta son las segundas en orden de la más rápida a la más lenta. Las ondas beta se encargan de todo aquello que percibimos con nuestro cuerpo y relacionado con el movimiento, ¿ok? Veremos que las teta se encargan de nuestra percepción de nuestro cuerpo, de nuestra posición en el espacio, y por su parte las betas se encargarán del movimiento. Cuando nosotros movemos un músculo, estamos en estado de reposo y de repente movemos o activamos cierta zona de nuestro cuerpo para moverla. Cuando caminamos, tenemos que pasar de estado de reposo a mover nuestras piernas, mover nuestra cadera y posteriormente mover nuestra columna, nuestros brazos y todo nuestro cuerpo hasta empezar a andar. Entonces, las ondas beta se encargarán de romper con este estado estático en el que nos encontramos antes de empezar con el movimiento. Estado estático suena, no sé cómo se dice. Pues podemos decir estado de reposo. Sí, estado de reposo. Sí. Y también se encuentran otro tipo de ondas, y ese tipo de ondas pues suelen ser también muy frecuentes, ¿no? Muchas veces se suele hablar de las ondas cerebrales en general a la hora del sueño, que suele ser como una interpretación más fácil, ¿no? Regresando un poco al tema del encefalograma, el encefalograma se puede utilizar mediante electrodos, ¿no? Y estos electrodos suelen ser comúnmente conocidos como chuponcitos. Y estos electrodos se colocan en el cráneo y pues mediante todo el proceso de este encefalograma, de este electroencefalograma, pues ya nos da una respuesta, ¿no? Y pues muchas veces se ha investigado en los últimos años sobre el ciclo del sueño, qué pasa cuando una persona está meditando, qué pasa cuando una persona está en algún estado de reposo o por el contrario, ¿no? En estados de bastante estrés. Y pues es muy importante darnos cuenta, ¿no? De cómo estas ondas nos dicen tanto de pues la situación, ¿no? Que está suscitando un individuo. Ahorita que mencionas lo de la meditación, yo encontré relacionado con las ondas alfa, estas que se encargan de poner atención en un objeto, o sea, de pasar de un estado de dispersión a enfocar nuestra atención a algo. Una analogía con un minero
minero que tiene una lámpara en la mina y que ilumina cierta zona, que enfoca algo en específico. A través de la meditación podemos fortalecer esta habilidad, la habilidad que tenemos de enfocarnos en la tarea que estamos haciendo y no dispersarnos. Antes de venir para acá me encontraba en la cafetería de Huasia. Había muchos ruidos y me sentía muy disperso. Yo necesitaba terminar algo, necesitaba enfocarme. Entonces me moví del lugar en repetidas ocasiones y al final, bueno, pude, ¿no? Así es. Otro tipo de ondas son, por ejemplo, las teta, las delta, las dos relacionadas con el sueño. Las delta son las más lentas. Las delta son las más lentas, las teta son más rápidas. Las delta entonces están relacionadas con estados más profundos del sueño. Recordemos todas las ondas cerebrales que existen. Gamma, las más rápidas. Beta, relacionadas con el movimiento. Alfa, relacionadas con la atención. Teta y delta, las últimas, las más lentas, relacionadas con el sueño. ¿Ok? Las delta en particular son el sueño profundo. Son ondas que aparecen en las primeras etapas del desarrollo de los seres humanos. Están más presentes en los bebés y a lo largo de su vida van desapareciendo. De hecho, en las personas mayores tienen muy poca actividad de ondas delta. Así es, estas ondas delta también las podemos asociar, ¿no? Como ondas de baja frecuencia, como ya se había comentado, que son, por así decirlo, más lentas, pero sin embargo más fuertes. Estas se generan en la etapa del sueño profundo, como ya habían mencionado. Sin embargo, este sueño, al ser profundo, también es reparador. También puede ser presente durante la meditación profunda, ¿no? Que es muy importante darnos cuenta, ¿no? Que la meditación, sin embargo, mucha gente cree que la meditación es algo así sencillo, sin chiste. Sin embargo, es bastante importante y bastante, pues, reparador, ¿no? Para nuestro cuerpo. Casi como ir al gimnasio, ¿no? Como Sí. fortalecer eso. Así es. De hecho, la meditación debería de ser considerada, ¿no? Por la población como un ejercicio para estar en el presente, ¿no? Un ejercicio para uno mismo ser consciente de la mente misma y por ende tener mejor toma de decisiones y pues estar más presente, ¿no? Y este cliché de estar presente nos ayuda muchísimo en la cuestión de salud mental y sobre todo pues nos ayuda en muchísimas cuestiones, ¿no? Como pues cuestiones más subjetivas, ¿no? Como disfrutar más de el día a día, ¿no? Sí, en definitiva es un ejercicio que vale la pena intentar para fortalecer nuestra relación con nuestro entorno. Estas ondas deltas también nos ayudan a sentirnos regenerados y promueven el sistema inmunológico. La inmunología está siendo estudiada apenas desde el área de las ciencias biomédicas y este tipo de onda delta propicia la reparación, ¿no? Porque muchas veces se habla de un sueño reparador, ¿no? Pero ¿qué es lo que se está reparando? Muchas personas no saben qué es lo que se está reparando. Y lo que se está reparando muchas veces suele ser todo el cuerpo en general. Entonces es muy importante, ¿no? Poder tener calidad de sueño. Y pues en casos de lesiones cerebrales o problemas del aprendizaje severos, estas ondas delta pueden observarse de una manera demasiado prominente. Estas ondas tienen gran amplitud y ocurren profundamente cuando estamos dormidos, ¿no? Sin embargo, tampoco las investigaciones que se han hecho dicen que no es cuando se está soñando. Los recién nacidos duermen muy bien, pero muy pocos adultos llegan a este estado de relajación, ¿no? La mayoría de los recién nacidos suelen tener este sueño reparador, pero muy difícilmente los adultos, y sobre todo en Latinoamérica, tienen pues hasta podemos decir privilegio, ¿no? De tener un sueño verdaderamente reparador. Encontré también que las delta están relacionadas con el estado de conciencia en el que está una persona cuando está anestesiada. Ahí como dato. Uh-huh. A continuación vamos a hablar más de la profundidad de cada una de ellas, pero como un dato general, ¿no? Que estas ondas cerebrales son el producto, ¿no? De millones y millones de neuronas
que se encuentran entre el cerebro y el sistema nervioso en general. Y la comunicación de estas mismas ocurre a través de pequeñas corrientes eléctricas que viajan a lo largo de circuitos cerebrales. Cuando todas estas neuronas se activan, producen pulsos eléctricos sincronizados que dan como resultado lo que habíamos mencionado, ¿no? La onda cerebral. Y esta comunicación entre neuronas de nuestro cerebro es lo que da lugar a quienes somos, nuestros pensamientos, conductas y emociones. Las ondas cerebrales, o también llamadas ondas encefálicas, encéfalo quiere decir cerebro en un lenguaje más técnico, y estas ondas cerebrales son los patrones repetitivos de actividad eléctrica que generan las diferentes estructuras del cerebro. Estos patrones son de muy baja amplitud y tienen un orden no tan regular, ¿no? Y estas se miden en microvoltios. El análisis de los patrones de ondas es una gran herramienta de investigación en las neurociencias para entender el funcionamiento del cerebro. En la mayoría de las patologías relacionadas al sistema nervioso, se observan que hay un desorden, ¿no? en estas ondas. No hay un patrón definido. Sí, en definitiva es un paradigma nuevo para abordar trastornos mentales y distintos padecimientos, el estudio de los procesos cerebrales, a través de cuáles ondas cerebrales son activadas y cómo se relacionan con el resto de nuestros procesos psicológicos. Exacto. Así como habíamos mencionado sobre la función que tiene el electroencefalograma, también hay la herramienta que se llama electrocorticograma. ¿Electro qué? Electrocorticograma. Este electrocorticograma suele ser más utilizado en las neurocirugías y suele haber, como habíamos mencionado, ¿no? El electroencefalograma que funciona con esta cuestión de electrodos. Sin embargo, en el electrocorticograma ya suele estar el cerebro como expuesto, por así decirlo, ¿no? Que puede ser usado en casos como una neurocirugía. Y pues este electrocorticograma se colocan estos electrodos ya directamente en las capas del cerebro y pues hay una precisión más contundente, ¿no? A diferencia del electroencefalograma. Sin embargo, pues este es más invasivo, ¿no? Como ya hemos visto, que suele ser más cuando el cerebro está expuesto, ¿no? Bajo condiciones médicas, y suele ser más utilizado el electroencefalograma, que acorde a Mayo Clinic, un electroencefalograma es un estudio que mide la actividad eléctrica en el cerebro mediante pequeños discos de metal, ¿no? Que, como hemos mencionado, que son los electrodos, los cuales se colocan sobre el cuero cabelludo, y las neuronas cerebrales se comunican a través de impulsos eléctricos y están activas todo el tiempo, incluso mientras nos dormimos. La actividad eléctrica que se registra en el electroencefalograma es una actividad sináptica, y realizando un electroencefalograma se puede conocer la velocidad de las ondas cerebrales, es decir, su frecuencia, la cual se mide en Hz, ciclos por segundo. Oh, sí, nos faltó mencionar eso, que cada una de las ondas cerebrales, de la más rápida a la más lenta, tienen unidades de medida. Las delta van de 1 a 4 hercios, que son oscilaciones por segundo. Luego vamos de las más lentas a las más rápidas. Delta 1 a 4, teta 4 a 8, alfa 8 a 12, beta 12 a 30 y gamma 30 a 100 hercios. Y pueden llegar hasta 150. Muchas veces a lo mejor los que nos están escuchando suelen escuchar estos números y decir ¿cómo? Sin embargo, también invitamos, ¿no?, a que hagan una investigación también por su parte si les interesa la temática, y pues sobre todo procurar a fuentes confiables, ¿no? Porque a lo mejor que te lo diga una persona suele ser pues no tan entendible. Sin embargo, pues invitamos a los que nos están escuchando a que también investiguen por su cuenta en la profundidad, ¿no? Ya que esta terminología suele ser muy nueva y toda esta cuestión de hertz, de electricidad, de neurofisiología, neurofísica, suele ser un poco abrumador, ¿no?, para las personas. Sin embargo, pues nuestra intención es procurar despertar este interés, ¿no?, en la investigación. Y bueno, antes de continuar, vamos a irnos a un corte institucional, pero no se despeguen del aparato en donde nos están escuchando. Seguirán aprendiendo. Así es, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, @sinapseando, y sigan sintonizándonos en la estación 101.1 FM de Radio One. Bye.
Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Sinapseando. En el corte anterior estábamos hablando sobre las ondas cerebrales, ¿no? Que es el tema de esta semana. Sí, antes de ir a corte hablábamos de las ondas alfa relacionadas con la atención, beta relacionadas con romper el estado de reposo a través de movimiento, como empezar a caminar, empezar a correr y ya los movimientos finos, gruesos. Y delta, las más lentas y relacionadas con el sueño profundo o un estado como anestesiado. Habíamos visto antes del corte institucional que las ondas cerebrales son una respuesta de la sinapsis que ocurre en nuestro cerebro, ¿no? Y estas ondas pueden ser interpretadas, muchos autores las manejan de una manera romántica, ¿no? Como el lenguaje de las neuronas, el lenguaje de nuestro cerebro, por así comentarlo, ¿no? Y estas ondas son un producto, ¿no? De esta reacción neuroquímica que ocurre entre neurona y neurona. Y aunando un poco de lo que se había comentado antes del corte institucional, las ondas alfa representan un estado de escasa actividad cerebral y también son una señal de relajación, ¿no? Estas ondas son más lentas y de mayor amplitud que las beta. Su frecuencia oscila entre los 8 y 12 Hz y una persona que ha terminado una tarea y se siente a descansar se encuentra a menudo en un estado alfa. Estas ondas alfa ayudan a la calma mental, la integración de la mente, el cuerpo y el aprendizaje. En pacientes que han experimentado un trauma importante o personas con adicciones, las amplitudes alfa pueden ser bajas y esto lleva a una rigidez y a una evitación al mundo interno. Yo quería platicarte algo. Antes de venir para acá venía un poco estresado. Había mucha actividad en mi casa, yo nada más quería silencio, estaba comiendo y pues salí de mi casa bien agitado, con el tiempo corto, y en el camino mira lo que se escuchó. Sintonicé la 101.1 FM Radio One y eso se escuchaba. Bueno, pues esto lo pongo para entender la importancia de conocer este tema. Es muy importante conocer cómo funcionan nuestras distintas ondas cerebrales para entender cómo a veces pasamos de un estado estresante a un estado más tranquilo y sobre todo que tenemos la capacidad de hacer ese cambio gracias a la persona que lo puso. Y nada, me gustaría continuar con las ondas teta relacionadas con la formación de recuerdos, ¿ok? Estas ondas también se activan en las etapas de nuestro sueño, así como las delta. Las delta y las teta se activan en nuestro sueño, las delta en nuestro sueño más profundo y teta en nuestras primeras etapas de nuestro sueño. Además hay que mencionar que en las ondas teta están relacionadas con la fase REM de sueño, que es cuando nuestros ojos se mueven de izquierda a derecha. Si ven que alguien se acaba de dormir pueden observar este fenómeno. Se mueven a rápida velocidad los ojos y es en este momento en donde empiezan a soñar, en donde aparecen los sueños. Así que las ondas teta están relacionadas con el mundo interno y con los sueños. Así es, estas ondas teta se alcanzan en estados de calma profunda, cuando nuestros sentidos se enfocan en nuestro mundo interior, ¿no? Es importante darnos cuenta de así como hay un mundo que nos abruma en el día a día, hay un mundo interior, ¿no? Que muchas personas no suelen contemplar y hasta olvidan, ¿no? De ser conscientes de ello y escuchar qué está sucediendo, ¿no? En este, pues podemos llamarle mundo interior, ¿no? La persona que está soñando, despierta, se encuentra en este estado, así como las personas que pueden meditar, ¿no? Y como ya me ha comentado mi compañero, pues suele ser durante la fase REM y están muy ligadas al aprendizaje, la memoria y la intuición. Estas ondas teta tienen una frecuencia de entre 4 y 8 Hz. Y también ocurren cuando habían mencionado varios autores, que ocurre cuando uno está bajo hipnosis. Sin embargo, pues el tema de la hipnosis suele ser algo pues bastante complejo, ¿no? Porque no hay tanta evidencia científica que avale que la existencia, ¿no? De algo tan complejo como la hipnosis. Sobre eso de la hipnosis, se dice que cuando estamos en estado teta somos más sugestionables. Esto quiere decir que más
que vamos a procesar la información que nos viene, que llega de nuestro exterior sin ninguna interpretación o sin ningún obstáculo. Y por eso se presenta este fenómeno de hipnosis, que de nuevo hay que mencionarlo, es una pseudociencia. ¿Tú crees en la hipnosis? Yo creo que sí, sin embargo creo que ocupa haber más evidencia científica Para que sea tratamiento. para que podamos conocer en verdad las implicaciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? De la hipnosis, porque muchas veces, sobre todo en México, vemos la hipnosis como un espectáculo, ¿no? Como algo para ver que se haga en un teatro o en una situación o manera de morbo en el internet, pero pues como había mencionado mi compañero, esta hipnosis, ¿no? Puede tener propiedades, ¿no? Benéficas para la persona si se utiliza de una manera adecuada. No invitamos a la gente a que se someta a esta cuestión. Sin embargo, pues investiguen en torno al tema, ¿no? Y tomando un poco de lo que habías mencionado, que estando en estas ondas teta, suele ser uno más susceptible, ¿no? Al mundo exterior. Por eso es muy importante, y sobre todo siempre se menciona, ¿no? En los guías de meditación, que cuando uno medite, hacerlo en un lugar tranquilo, en un lugar sereno, en un lugar en donde no tenga interrupciones, sobre todo para concentrarse de una manera más fácil, pero para que las respuestas del estímulo que pueda haber en el mundo no nos afecte de una manera directa, ¿no? Y pues el objetivo de estas ondas teta suele ser como olvidar la ansiedad y relajar el cuerpo, ¿no? La mente. También se busca en pacientes de Alzheimer que entren en esta frecuencia, que su cerebro entre en esta frecuencia por la relación que tiene con el hipocampo, una zona de nuestro cerebro bien relacionada con las emociones, la memoria, y como las ondas teta están relacionadas con la organización de nuestros recuerdos y la organización del tiempo, las ondas teta en los pacientes de Alzheimer son una buena opción. Sí, a lo mejor suele ser complicado, ¿no? De que, denle ondas alfa, denle ondas teta. En pastilla. Ajá, pero no es tan sencillo, ¿no? Como tomas una pastilla y ya. Esto es, ahora sí que muchos neurocientíficos plantean que estas ondas cerebrales suelen ser una respuesta de la mentalidad del individuo, ¿no? Como habíamos visto, aunando al tema, ¿no? Podemos explicar un poco sobre las ondas gamma, que las ondas gamma suelen ser más particulares, ya que estas suelen ser categorizadas, ¿no? Como a estados de ansiedad y estados de pánico. Entonces nos damos cuenta que cuando una persona está bajo las ondas gamma, es porque está bajo un estrés muy agudo. Y nos podemos dar cuenta, ¿no? De que si alguien está en estas ondas gamma, no es tan fácil como de que, sí, denle ondas beta o denle ondas teta, etc. Es un trabajo muy complejo y es un trabajo en donde la persona tiene que relajarse. Obviamente hay muchas cuestiones y muchas técnicas de relajarnos, ¿no? Pero pues sí tenemos que ser muy conscientes de nuestros pensamientos. Muchos neurocientíficos dicen que la mentalidad del individuo tiene total relación con el estado, ¿no? En el que se encuentren estas ondas. En este momento de observación, de toma de conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno, es cuando las ondas gamma están más presentes. También relacionadas con la metacognición, que es el hecho de pensar sobre el hecho de que estamos pensando, o pensar qué estoy pensando, identificar nuestros pensamientos vagos, que a veces pensamientos intrusivos que de repente nos hacen la vida un poco más difícil. También relacionada con la empatía y con la compasión. Las ondas gamma las entiendo como un momento en donde somos como pulpos, con muchos brazos, la multitarea, el querer hacer la tarea mientras vemos la televisión y atendemos a las personas de nuestro hogar. Suena hasta romántico, ¿no? Pensar en pensar. Sí, pensar en pensar. Pensar en pensar. Y tiene nombre, ondas gamma. Uh-huh. Y este tipo de ondas aparecen cuando estamos en un momento de extrema atención o por el contrario, cuando estamos en un momento de alto estrés. Estas ondas suelen tener una frecuencia muy elevada, ¿no? Que pueden llegar hasta los 30 hercios. Y estos hercios pues son una medida, ¿no? Que suele utilizarse en la cuestión
de la biofísica y pues darnos cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, las ondas delta es de entre 1 a 4 hercios y las ondas gamma ya son 30 hercios. Yo encontré que hasta 150, que van de 30 a 100 y hasta 150. Uh-huh. Y bueno, bajo las ondas gamma, los neurotransmisores pues suelen estar altamente alterados, ¿no? Y en este estado mental es imposible relajarse o dormir. Suele ser muy complicado conciliar el sueño o relajarnos, ¿no? Cuando el cerebro está vibrando bajo las ondas gamma, ¿no? Y aquí nos damos cuenta, ¿no? De cómo coloquialmente se dice de que, ay, estás vibrando bajo o ay, vibra más alto. Que la gente suele utilizar mucho este concepto de vibrar. Pero pues sí hay algo científico en ello, ¿no? A lo mejor no es tal cual de que hay good vibes o buenas vibras, malas vibras. Pero sí nos damos cuenta, ¿no? De que el cerebro puede estar literalmente vibrando hacia distintos tipos de frecuencias, ¿no? Y estas frecuencias, pues, pueden ser beneficiosas o no para la persona. También encontré un dato interesante y es que la frecuencia media de cada una de las ondas, las diré de nuevo, de la más rápida a la más baja, rapidísimo. Gamma, la más rápida, beta, alfa, teta y delta, la más lenta. Gamma, beta, alfa, teta, delta. La relación entre la frecuencia media de cada uno de los rangos tiene una relación del número de oro, de la proporción dorada, esta que se encuentra en el arte. Tiene un valor de 1.61803 y demás decimales y está representado por la letra Phi. Hay que mencionarlo porque si la relación entre intervalos fuera, por ejemplo, el doble o el triple, estarían sincronizadas las ondas cerebrales. Sincronizadas y ejecutarían una tarea al mismo tiempo. La epilepsia, por ejemplo, en términos de ondas cerebrales, podría entenderse como una hipersincronización del funcionamiento de múltiples ondas cerebrales. Es decir, que grandes partes del cerebro están formadas en cúmulos que vibran a la misma frecuencia cuando deberían tener cada una su propia frecuencia. Esta relación dorada permite, en cambio, que la relación entre onda y onda sea armónica. Uh-huh. Cuando hay un episodio epiléptico, ¿no? Podemos darnos cuenta, a lo mejor esto ya es visualmente más fácil de comprender, ¿no? Que literalmente hay una vibración muy determinada, ¿no? En esta persona. Y pues esta vibración gracias a las neurociencias, podemos medirla, ¿no? De alguna manera o tan siquiera interpretarla, ¿no? Ok, ya mencionamos los distintos tipos de onda. Las gamma, cuando estamos en un estado como entusiasta o muy estresado, con la atención en todos lados. Las beta, cuando iniciamos nuestro movimiento, es decir, cuando estamos en reposo y empezamos a mover un músculo, están involucradas las ondas beta. En este momento, yo que me estoy moviendo, están involucradas las ondas beta. Las ondas alfa, relacionadas con la atención. Y un dato, mencionabas lo de vibrar alto o vibrar bajo. Antes de dormir, si utilizamos aparatos electrónicos, es muy probable que tengamos ondas alfa activas, las cuales no están relacionadas con el sueño. Luego teta, fase REM, esta fase en la que empezamos a soñar y nuestros ojos se mueven de izquierda a derecha rapidísimo. Y delta, sueño profundo, sueño reparador. ¿Algún dato que quieras mencionar extra de alguna de las ondas? Me gustaría aunar un poco que en las ondas alfa representan un estado de escasa actividad cerebral y estas ondas son un poco más lentas, sin embargo de una mayor amplitud. Y estas ondas ayudan a la calma mental y la integración de la mente y el cuerpo. Y también otro dato que me gustaría aunar sobre la onda beta es que estas se producen cuando el cerebro está implicado en actividades mentales. Y cuando una persona está ordenando una tarea a su cerebro, se encuentra emitiendo este tipo de ondas, ¿no? El predominio de ondas beta puede incidir en un estado en el que las personas está enfocada en el mundo externo. Muchas veces cuando estamos viendo el mundo a nuestro alrededor, ¿no? Estamos más vibrando en esta frecuencia, por así decirlo. Sin embargo, pues
cuando está estimulándose, ¿no? En esta onda. A diferencia de cuando uno está en el mundo interior, ¿no? Sí, el mundo externo, el mundo interno, uno relacionado con beta, uno relacionado con alfa. El mundo externo relacionado con beta, y si lo llevamos a un límite llegamos a gamma. Cuando de plano nuestra conciencia está aquí para allá, en cada rostro, en cada planta, en cada piedra. Y si vamos para abajo, abajo de alfa están las dos del sueño, teta y delta, hasta abajo, sueño profundo. Esas son las 5. Y pues, ¿qué pretendemos con esto? Que se las memoricen, quizás no, que memoricen sus funciones, quizás no, pero que comprendan que hay un rango de frecuencias que van desde sueño profundo hasta este estado estático, extático, de éxtasis, o de intenso estrés, intensa ansiedad, para poder identificar cómo están nuestras ondas cerebrales y poder regular nuestras ondas cerebrales. Así es, también una de las intenciones es darnos cuenta, ¿no? De que en el lenguaje coloquial o en el lenguaje común del día a día, muchas veces se suele escuchar que las personas dicen vibrar alto, buenas vibras, malas vibras, o de que a esta persona me da buena espina, buena vibra y demás. Y hay algo científico en torno a estas supuestas vibras, ¿no? Sin embargo, a lo mejor no hay como una manera de determinar tal cual de que esta onda es por tu personalidad, o de que esta onda nos dice tal pensamiento tuyo o algo así. A lo mejor debido a los avances de las neurociencias nos damos cuenta a lo mejor de cuestiones muy superficiales en cada una de estos tipos de ondas, pero pues esperemos que en el futuro las neurociencias lleguen más lejos, lleguen más profundo, ¿no? Que estas ondas nos evidencien más datos y pues pueda utilizarse de una manera benéfica, ¿no? Que estos datos y esta interpretación de electroencefalogramas y demás nos sirva para la clínica, ¿no? Para la salud mental, la salud neurológica y demás cuestiones. Y pues también utilizar estas terminologías de una manera responsable, ¿no? No decir de que, vibré alto o me das buenas vibras. En vez de eso estamos en frecuencia gamma. Frecuencia gamma. Y pues también ser conscientes, ¿no? De que muchas veces la gente cuando tiene altos niveles de estrés o de ansiedad, porque están muy apegados como al mundo exterior y creen que las cosas no tienen solución, ¿no? A lo mejor cada persona tiene una historia de vida muy particular y cada suceso es una situación muy específica, ¿no? Pero a lo mejor puede servir darte cuenta que al final del día tus problemas solo son ondas. Me gusta esta explicación. Mencionabas la importancia de incluirlo al mundo neurocientífico de la investigación. Se ha visto en últimas investigaciones que el mindfulness, la meditación, la práctica de la meditación ayuda para el tratamiento de pacientes de ansiedad y pacientes de depresión. Y ya veíamos al hablar de las ondas alfa cómo fortalecer la capacidad de prestar atención al momento presente puede ser hecha a través de la meditación. Y si fortalecemos este músculo, esta respuesta que tenemos para enfocarnos a lo que estamos haciendo y no al mundo externo, podemos, no sé si fácilmente, pero cada vez se nos hará posible poder cambiar de una frecuencia a otra a voluntad. Por supuesto. El mindfulness, la intención que tiene es poder ejercitar la mente, ¿no? Y la atención plena. Obviamente suena sencillo, ¿no? Pero no es para nada sencillo. Así como te lleva mucho tiempo tonificar el cuerpo o bajar de peso, etcétera. Igual también el hábito y la disciplina y la habilidad de atención plena es algo que se trabaja poco a poco. Muchas personas como que quieren meditar y profundamente y 1 hora los primeros días, pero es un hábito que se tiene que moldear poco a poco. Sí, en definitiva, iniciar con unos segundos, ir aumentando a minutos, horas. Uno de los beneficios que encontré respecto a la meditación es una medida que se llama coherencia cerebral. Se puede medir entre hemisferios, que quiere decir la forma en la que los cerebros funcionan de forma coordinada, según las ondas cerebrales, o en relación a la corteza cerebral. La corteza es la parte consciente de nuestro cerebro.
todo lo que reconocemos de forma consciente. Entonces, si el resto de nuestros procesos están en alineación con en coherencia con las ondas cerebrales de nuestra corteza, mayor conciencia tendremos de nuestros procesos y posteriormente incluso más control, ¿no?, de nuestras reacciones. Por supuesto, es muy importante el meditar, ¿no? Ya que meditaciones específicas como mindfulness nos ayudan a desarrollar ese tipo de habilidades, ¿no? Y estar en el momento, pues, presente, por así decirlo, aunque eso pues es algo muy subjetivo, ¿no? Estar en el momento presente. Sin embargo, lo que no es subjetivo es la atención plena, la atención y escuchar nuestro mundo interior, ¿no? Que suele ser algo complicado de describir y no hay como una metodología muy específica de paso 1, paso 2, paso 3 para poder entrar en tu mundo interior. Cada persona es un universo. Cada mente es un mundo distinto, ¿no? Por eso es interesante el término, ¿no?, de mundo interior. Aunque suele ser algo muy, pues a lo mejor no tan científico, pero pues sí o sí todos sabemos que existe este mundo interior. Y pues la meditación mindfulness nos puede apoyar muchísimo a acceder a y sobre todo a escucharlo. Y expandirlo. Este mundo interior también cabe recalcar, ¿no?, que una de las maneras más factibles para expandirlo es la educación. Entonces por eso es muy importante educarnos continuamente para que este mundo interior se expanda, ¿no? Y bueno, vamos a continuar un poco hablando de la temática de ondas cerebrales con una noticia, una neuronoticia. Y nos plantean un poco en Estados Unidos, en el estado específicamente de Carolina del Norte, una noticia que ha sacudido un poco a la comunidad neurocientífica. Esta noticia nos dice que hay un implante ya neuronal que traduce las ondas cerebrales en palabras. Este aparato fue hecho en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, Estados Unidos, y esta prótesis es una prótesis del habla. Fue desarrollada por un equipo colaborativo de neurocientíficos, neurocirujanos e ingenieros de Duke, que puede traducir las señales cerebrales de una persona en lo que está tratando de decir. Esta nueva tecnología aparece el 6 de noviembre del año pasado, 2023, en la revista Nature Communications, y se espera que algún día podría ayudar a las personas que no pueden hablar debido a trastornos neurológicos a recuperar la capacidad de comunicarse a través de una interfaz cerebro-computadora. Cabe recalcar que el índice de casos favorables es del 40%. Entonces, pues tampoco podemos cantar victoria, ¿no? Sí, Sin embargo, es un buen paso. Sin embargo, pues es un gran paso, ¿no? El comienzo de algo tan extraordinario, ¿no?, como un aparato así. Y se nos ha terminado el tiempo. En resumen, ser conscientes de nuestras frecuencias, estamos vibrando muy acelerados, bajar nuestro ritmo, practicar la meditación para poder enfocarnos mejor y poder hacer mejor este cambio. Y nada, agradecimientos, saludos. El neurotip de la semana, queremos hacer hincapié, ¿no?, en que aprendamos a meditar. Y envío un saludo a mi familia, a mi mamá, mi hermana, a mi papá y a mis amistades. Y a todas las personas que nos están escuchando también. Yo un saludo a Cristian, a Kirby, a Christopher, a Germán y a mis papás y a mis hermanos. Gracias, Juan Carlos, un saludo. Gracias. Sí, agradecemos totalmente a Juan Carlos por apoyarnos en cabina. Y pues les agradecemos totalmente estar el día de hoy aquí en nuestro programa Sinapseando. No olviden sintonizarnos todos los jueves a las 5 de la tarde en la 101.1 FM. Y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram como Sinapseando. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar, nos vemos la siguiente semana y no olviden sinapsear conscientemente.